Ya, continuamos. Entonces, dijimos que ya habíamos hallado por aquí la fuerza, ahora nos faltaba hallar el área. Dijimos que la base es cuadrada, entonces pensemos, pues, ¿no? La fórmula del cuadrado es lado al. La fórmula del cuadrado, en este caso, si la base es cuadrada, será lado al cuadrado, ¿verdad? Ya que la base es cuadrada, entonces aquí tendrá que ser lado al cuadrado. Ya está. Y ahora me pregunto, pues, ¿no? ¿Cuánto será su lado de la base? Va a ser lo mismo que la arista, pues, ¿no? La arista vendrá a ser lo mismo que el lado. Y esto será 5, ¿no? Claro, porque en el cubo la arista es como si fuera el lado del cuadrado. Entonces acá será, en vez de L, ponemos 5 al cuadrado. Y eso será 25, ¿no? 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados porque es un área. Ese es el área que ocupa, el cubo, ¿no? Claro, porque si observamos ahí, está completamente sostenido por la mesa, ¿no? Entonces, el área que ocupa va a ser el área de su base, ¿ya? Entonces, el cubo ejerce una fuerza de 100 newton, perdón, 50 newton, ¿no? Sobre 25 metros, que es el área que está ocupando. ¿Cuánto será su presión? Me preguntan a mí. Entonces, para calcular su presión, yo aplico la fórmula, pues, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, aplicando esa fórmula tendremos que la presión es igual a, la fuerza es 50 y el área es 25. ¿Cuánto saldrá esa división entonces? A ver, un ratito, me estoy confundiendo aquí. Nos estamos confundiendo. La masa aquí no era 5, era 10 ya. Fíjense bien el dato. La masa es 10. 5 era la base. Aquí es 10 entonces. 10 por 10, 100 sería aquí. Estamos confundiendo ahí en ese dato. Entonces aquí era 100, ¿ya? 100 entre 25, entonces sería, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí, hay que verificar los datos bien para no confundirnos también. Entonces, 100 entre 25, ya, pues, ¿no? La respuesta será la división. Esta división nos 4. sale, así es, 4 ¿qué? 4 pascales, ¿ya? Así se contabiliza la presión en pascales. Por lo tanto, presión será 4 pascales. Esa es mi respuesta, ¿no? Así es. Ahora vamos a poner aparte también. La presión es 4 pascales. ¿Ya? Entonces, como ven, solamente es cuestión de identificar los datos. Según eso ya vemos qué cosa nos falta, ¿no? Según eso ya vamos viendo qué cosa nos falta y lo hallamos de repente mediante otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí el peso, hemos tenido la fuerza, hemos tenido que recurrir al peso y el peso recordar, ¿no? ¿Cuál es la formulita del peso que vimos en estática? Esto de la base ya es geometría, ¿no? Según la figura, como es un cubo, el área de la base vendrá a ser el área del cuadrado, ¿no? Y eso ya es geometría. Y luego recién aplicamos la fórmula física de la presión, ¿ya? Entonces tenemos que ver todos esos detalles en los ejercicios, ¿ya? Muy bien, ese será el 1 entonces. Vamos a ver el 2. A ver, pasamos al 2. Por aquí. A ver, ejercicio 2. Dice, calcula la diferencia de presión en pascales entre los puntos A y B. Ajá, me están dando aquí un líquido. Me dicen que dentro de este recipiente hay un líquido acá. No me dicen qué líquido es. ¿Ya? Pero me están dando acá la densidad. Ahí está, me dicen densidad del líquido X. ¿No? No es agua entonces. No es agua porque no me dicen qué líquido es.
pero sí me están dando el dato de cuánto es su densidad. Ya, entonces, en este líquido está sumergido un puntito A, que está a esta distancia, 20 centímetros de otro puntito B. Pero yo no sé, ojo, cuánto es la altura de aquí a acá, ¿no? Recordemos que aquí hay una altura también. Desde la superficie exterior, ¿no? Desde aquí hasta el punto A. Esta altura le estamos poniendo H. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia de presión, me dice. Es decir, tengo que calcular la presión 1 y restarlo menos la presión 2, ¿no? Como que la mayor menos la menor. Ya, entonces vamos a ver cómo sale ahí. Tendremos entonces lo siguiente. A ver, vamos a calcularlo por separado, ¿no? Primero uno, después el otro. Primero, la presión mayor, que será la del punto B, pues, ¿no? La del punto B, como está más al fondo, será una presión mayor. Y la del punto A, como está más arriba, será una presión menor. Entonces vamos a ponerlo, a ver aquí. Vamos a poner primero por acá. La diferencia de presión será, hay una letrita que se utiliza para la diferencia, es esta, ¿no? La letra delta. Diferencia de presión será igual a presión de B, dijimos que B era el mayor porque está más al fondo, menos presión de A. Ya, eso es lo que me piden, ¿no? Eso es lo que me piden. Me piden la diferencia de presión. Ya, entonces lo voy a dejar ahí por mientras. Lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hallar la presión de cada uno. Primero vamos a copiar la fórmula de la presión. Dijimos que la presión era fuerza sobre área, pero ese es en el caso de que sea solamente un objeto al aire libre, ¿no? En el caso de que sea un objeto al aire libre, puedo usar esa fórmula, fuerza sobre área. Pero en el caso de que sea un líquido, ya hay otra formulita, ¿no? Ya es la presión hidrostática, ¿no? ¿Se acuerdan? pH. Entonces ahí tengo que usar la fórmula de presión hidrostática, vamos a ver, porque ya está dentro de un líquido. Presión hidrostática, ahí está, de acá, ¿no? Será densidad de L por G por H. Entonces copiamos esa formulita por acá. Presión hidrostática de H es igual a... entonces será... letras griegas. Acá estamos. Densidad de líquido por gravedad por altura, ¿no? Ya, esa es la fórmula. ¿Ja? Densidad por gravedad por altura. Ya. Muy bien, esta es la presión, entonces esto voy a aplicar para ambos casos, para A y para B. Y luego calculo su diferencia de presión. Primero entonces, puedo calcular para cualquiera primero, ¿no? Pero como B es el mayor, vamos a calcular entonces de B primero, ¿ya? Presión de B. Presión de B. Vamos a poner por acá. B tendrá mayor presión. Pues está más al fondo, ¿no? Pues está más al fondo. ¿Ya? Entonces calculamos primero presión de B. Ahí está, como observación es eso, ¿no? B tendrá mayor presión, pues está más al fondo, ahí una observación. Ya, entonces, tomando en cuenta eso, calculamos presión de B. Presión de B será aplicando la fórmula, ¿no? Aplicamos la fórmula, será entonces densidad por gravedad por altura, ¿no? Eso es lo que me dice. Presión de B será densidad del líquido, en este caso el líquido es X, ¿no? Entonces tengo que poner acá presión de B, densidad de X por gravedad por altura, ¿ya? ¿Cuánto es la densidad de X? Eso me dan como dato, ¿no? Como dato me están diciendo que la densidad de X será, a ver, bajamos, ahí está. 800 gramos por metro cúbico. 800 nada más le pongo.
¿Ya? Entonces acá será densidad de X 800. 800 por gravedad. Gravedad es 10. Por altura. Y la altura no sé cuánto es porque no me dan, ¿no? La altura es desde la superficie exterior hasta el punto. O sea, sería desde acá, dijimos, hasta acá, esta altura. No me dan esta altura, entonces le voy a poner H nada más. Pues, ¿ya? Le ponemos H nada más. Ya, por otro lado, ya tenemos la presión de B entonces, ¿no? Ya, por otro lado vamos a calcular la presión de... Ah, ya falta multiplicar acá, 800 por 10, 8000 pues, ¿no? 8000 por H, 8000 H. Esa es la presión de B. Ahora la presión de A. La presión de A la calculamos por aquí, por separado. Casi igual, ¿no? Cambiamos nada más un dato. Muy bien, la presión de A será densidad de líquido X por grado por altura. Pero aquí la altura va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está más al fondo. Pues. Entonces ya no será sencillamente H, sino será H más, ¿cuánto mide esta altura de acá? 20, ¿no? Entonces será H más 20. Ah, pero este 20 está en centímetros, ojo. Ese 20 está en centímetros. Hay que convertirlo a metros. Para convertirlo a metros lo dividimos entre 100, ¿no? Se va al 0, se va al 0, 2 entre 10, 0,2 metros. Entonces será H más 0,2. ¿Ya? Esa será la altura de B. H más 0,2. ¿No? Entonces acá le ponemos H más 0,2. Ya. Acá la densidad también será la misma, 800. La gravedad, 10, ¿no? Ya está. Entonces, multiplicamos ahora todo eso. Tenemos aquí 800 por 10, 8000, pero ya no será por H, sino será por H más 0,2. Y esto puede pasar a multiplicar, ¿no? El 8000 pasa a multiplicar al H, me quedará 8000H. 8000H. Pero cuando multiplique al 0,2, 8000 por 0,2, ¿cuánto será eso? A ver, 8000 por 0,2. Será 1600. Ya está. ¿Sí? 1600. Ese será el valor de esa multiplicación, ¿no? Claro, porque este está afuera. Entonces ingresa a multiplicar al primero y también multiplica al segundo. Ya no hay que olvidarnos de eso. Entonces, ¿cuál será la diferencia de presión? Esto lo pasamos abajo, entonces mejor. Ya calculamos ahora cuánto es la presión de cada uno. Ahora solamente quedaría restar, ¿no? A ver. Creo que nos hemos confundido aquí. Primero hemos calculado de A y luego de B. Sí, ha habido un lapsus aquí. Ya. Primero hemos calculado la de A, porque dijimos que la mayor era la de B, ¿no? Entonces, esta debería ser la de A. Claro, porque solamente tomamos en cuenta la primera altura. Y esta más bien sería la de B. ¿Ya? Ya está. Ahora sí. Calculamos la diferencia de presión, entonces. Diferencia de presión será la resta de B menos A. Y según lo que hemos visto ahí, la de B es todo esto, pues, ¿no? 8000 más 1600. 8000H. 8000H más 1600. Y por otro lado, la presión de A, 8000H. Ya está. ¿Quién se va? Se va el 8000, ¿no? Claro. 8000H. Chao. 8000H. Chao. Me quedaré solamente con 1600. ¿Qué unidad estamos tomando? Unidad de la presión pascal, ¿no? La unidad que vamos a estar usando
para la presión. ¿Ya? Y esa será mi respuesta, ¿no? Por lo tanto, entonces diremos, la diferencia de presión será 1600 pascales, ¿no? Será mi respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? La diferencia de presión será 1600 pascales. Y eso es todo. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Como ven, entonces será calcular primero una presión, luego la otra, y luego entre las dos, restar, ¿no? Restar nada más. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya está. Muy bien, pues entonces, a ver, vamos a ver un par de ejemplitos más para aplicar lo que es la propiedad. A ver, tenemos por aquí la propiedad de presión atmosférica. Ya, bueno, con el repaso también lo vamos a estar viendo. Ya, un ejemplo más, nada más, vamos a ver, ¿ya? Sí, porque ya estamos con la hora también. Un ejemplito más, ya lo de Pascal y de Arquímedes lo vamos a ver en el repaso. Ya, aunque ahí también tienen ustedes sus ejercicios y su práctica. Vamos a ver el 3. Ya, a ver, el 3 me dice, calcula la presión hidrostática en kilopascales ejercida por dos líquidos, aceite y agua, en el fondo del recipiente. Considera la densidad del aceite, 800 kilogramos sobre metro cúbico, y la del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, me están pidiendo la presión en el fondo, o sea, aquí, en este punto A. Entonces, va a existir dos tipos de presión. Primero, la presión del aceite y luego la presión del agua. Cada uno va a ser distinto, o sea, no puedo calcular los dos a la vez. Tengo que calcular primero uno y luego el otro, ¿no? Primero del aceite y luego del agua. Y luego lo que tengo que hacer sencillamente es sumar, pues, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar dos veces la fórmula, tanto para el aceite como para el agua, ¿no? Primero la presión del aceite, la presión del agua, y luego lo sumo. Nada más, no es tan complicado, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se salió. Ya, vamos a ver. Ya. Con ese ejercicio terminamos, no se preocupen. Están con hambre, quieren tomar su desayuno. Ya, vamos a ver entonces ejercicio 3. A ver, a ver, a ver. Ya. Lo importante es que estemos entendiendo los conceptos, ¿ya, chicos? ¿Qué es la presión? ¿Cómo funciona la presión? Básicamente es un poco más intuitivo, ¿no? Presión es presionar, pues, ¿no? ¿Y qué es presionar? Es ejercer fuerza sobre una área, ¿no? Pero en los líquidos, como se ejerce fuerza por todas las áreas, entonces la fuerza no depende de, digamos, de la dirección, porque puede ser diverso, de todos lados. Depende del líquido, de la densidad del líquido. Y por eso es que cuando calculamos la presión hidrostática, usamos pues una formulita que involucra la densidad, ¿no? ¿Cuál es la formulita? Aquí la tenemos. Esta es la formulita, ¿no? Presión hidrostática, está acá, pH. Copiamos entonces. Eso es lo bueno, aquí se puede copiar para no estar volviendo a escribir lo mismo. Ahí está. PDH, presión hidrostática, densidad por gravedad por altura, ¿no? Entonces, a ver, colocamos acá como dato, como observación. Como nos dan dos líquidos, debemos sumar la presión de cada uno. Claro. Son dos líquidos diferentes, ¿no? No son los mismos, diferentes.
debemos sumar la presión de cada uno. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Primero calculamos entonces la presión de observación, la presión de el aceite, ¿no? Que es el que está arriba. Vamos por acá otro. Presión entonces del aceite primero, aceite. Y luego por acá, agua, ¿no? Ojo, la presión no es lo mismo que la densidad. A mí me dan el dato de la densidad, no me están dando el dato de la presión. La presión la tengo que hallar. ¿Ya? Entonces, la presión del aceite será esto. Densidad del aceite, ¿no? Aquí sí tengo que poner densidad del aceite. Y aquí, densidad del agua, ¿no? En eso se distingue. Vamos a hacer una línea divisoria para no confundirnos. Ya está. ¿Cuánto será la presión del aceite? Entonces, la densidad del aceite, me dan como dato ahí, es 800, ¿no? 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, acá será 800. Esto será 800. Por gravedad, la gravedad sabemos que es 10. Y la altura del aceite. ¿Cuánto es la altura del aceite? 2, ¿no? Ahí está, 2 metros. 2 metros de aceite. Ya está. Multiplico todo eso y será 8 por 2, 16. 16 con 3 ceros, 16.000. 16.000 pascales. Esa será la presión del aceite. Por otro lado, tengo la presión del agua. Será densidad del agua. La densidad del agua es 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces acá será 1000 por gravedad. Mi gravedad es 10. Por altura, ojo, aquí solamente voy a tomar la altura del agua, que es 3. Porque esta altura 2 ya la he considerado para el aceite, ya la he utilizado. Entonces solamente me quedaría la del agua, que son 3 metros. Entonces acá será por 3. ¿Y cuánto será eso? 3 por 10, 30 por 1000, 30.000 pascales. Ya está. Ya está. Entonces ya calculamos la presión de cada uno de manera independiente. ¿Ya? Ahora solo quedaría sumar, pues, ¿no? Para calcular la presión total. Entonces ponemos acá. Entonces, presión total. ¿Qué pasó ahí? Ya, entonces, presión total. Total será igual a la suma, pues, ¿no? La suma de la presión del aceite más la presión del agua. Ya está. Eso es lo que tengo que hallar, eso es lo que me están pidiendo. Ya, entonces, eso será aplicando la fórmula o aplicando lo que me salió, ¿no? La presión del aceite me salió 16.000. Y la presión del agua me salió 30.000. Entonces sumo. 16.000 más 30.000 me dará 46.000, ¿no? Ya está. 46.000 pascales, ¿no? 46.000 pascales sería la unidad. Pero a mí me estaban pidiendo además la respuesta en kilopascales. Fíjense que aquí me dicen, ¿no? Haya en kilopascales. Acá me están indicando, ¿no? Háyalo en kilopascales, me estaban diciendo aquí. Entonces, kilopascales, ¿qué es? Es una unidad que indica los miles de pascales. Kilo, recuerden que el prefijo kilo es de 1000, ¿no? O sea, ¿cuántos miles de pascales tengo? Si tengo 46.000, voy a tener 46 miles, pues, ¿no? Entonces voy a poner aquí, en vez de poner 46.000 pascales, voy a poner 46. Aquí pondríamos, por lo tanto, lo que voy a tener en kilopascales será sencillamente 46 kilopascales, ¿no? Porque tengo 46 miles. Y esa será mi respuesta, ¿sí?
Muy bien, pues chicos, entonces ahora sí ya con esto estamos finalizando este tema, ¿ya? Vamos a hacer solo 3 ejercicios por la hora, más que nada, ¿no? Ya es un poco tarde, ¿ya? Entonces, en el repaso ya vamos a estar viendo más ejercicios de ese tema. Vamos a ver ahí Pascal, Arquímedes también, ¿ya? Hasta aquí va a venir su examen. Vamos a tratar de hacer o de colocar en el examen estos ejercicios, así como los que hemos visto ahorita, ¿no? Para que les sea más fácil a ustedes saber qué hacer, ¿ya? Este solucionario también lo voy a estar subiendo ahorita en unos minutos al Classroom, ¿ya? Muy bien, pues nos quedamos aquí entonces por hoy, ¿ya?